Buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué lindo momento Dios nos permite tener en esta hora, en esta oportunidad. Hoy día miércoles queremos hacer algo especial en esta noche. Queremos tener un punto de contacto con tu vida y queremos facilitarte la palabra del Señor. Siempre que la palabra del Señor está presente, nos lleva a la esperanza, nos lleva a las maravillas potenciales, a las maravillas memorables. Por eso queremos en esta hora conectarnos para poder transmitirte un mensaje de fe, de amor, que pueda ayudarnos en este tiempo tan especial. ¿Qué te parece si vamos a la oración y al mismo tiempo haces planes ahí en tu casa para tomar la Biblia, para estar con los tuyos, para poder juntamente con tu familia recibir la rica palabra del cielo? Vamos a orar en esta hora y hacer planes para tomar la Biblia y para estar ahí junto quizás a lo que es la mesa, el momento de cenar tal vez, que sea el momento donde podamos reflexionar a la luz de la rica palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras manos, Señor, sobre tu palabra, para que tu palabra en esta hora toque nuestras vidas y toque el auditorio y nos haga libre y nos arranque toda duda, toda situación, Señor, que inquieta, que hace estragos. En esta hora sea arrancada por tu espíritu, el espíritu de tu voz. Señor, te ruego que en esta hora, en esta noche, tú puedas traer milagros potenciales, milagros poderosos, Señor, y todo hombre, toda mujer, todo niño, todo anciano que está del otro lado pueda ser impactado por el espíritu de tu voz. Háblanos en esta noche, te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús, y el auditorio quede transformado por el poder de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo es el Señor. Vamos por un momento a 1 Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 4, vamos a estar compartiendo en esta noche. 1 Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 4. Qué interesante es ver que cuando de repente Dios nos pide algo, cuando Dios nos pide algo, es porque Él quiere entregarnos algo mayor. Cuando Dios le pidió a Abraham por Isaac, en realidad el Señor le quería dar algo mayor. Cuando Cristo entregó su vida, en realidad el Dios Padre le quería dar algo mayor. Son momentos donde quizás Dios nos pide algo porque nos quiere dar algo mayor, algo que podamos apreciar, algo que podamos traer a nuestra vida y que pueda ser impactante. Lo mejor que te puede pasar es que cuando el Señor te pida algo, se lo puedas dar, porque eso le va a traer alegría al corazón de Dios. Lo peor que te puede pasar es que cuando Dios te pide algo no se lo des, y entonces quedemos estacionados y quedemos paralizados en la vida por justamente no haberle dado a Dios lo que Él nos pedía. Qué importante es apreciar el hecho de querer agradar a Dios. ¿En qué? En lo que Él nos pida, ¿no? Poder retribuir lo que Él nos está pidiendo, porque de esta manera nos puede dar algo mayor. Dice 1 Samuel capítulo 5, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, le llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón, que era el dios con minúscula de los filisteos. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, aquí que Dagón había caído postrado en la tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Qué interesante es ver que los filisteos habían capturado el arca del pacto, el arca del testimonio, que era una representación de la presencia
hermosa del Señor con Israel, y esto trajo molestias a Israel. El hecho de que le capturaran el arca trajo molestias, de tal manera que el arca del pacto para Israel era más significativo que una bandera, que un símbolo patrio. Era la misma esencia de Dios, era la misma presencia del Señor, y esto le molestó a Israel, trajo una molestia. En este tiempo de problemas son molestias las que estamos viviendo, molestias que tienen que ver con nuestra salud, con la economía, con la familia, con el progreso, con todo. Pero es el momento donde tenemos que entender que si le agrado a Dios en cuanto a lo que Él me pide, entonces Él me puede dar algo más grande. Qué lindo es ver que cuando Israel lo había perdido su arca del pacto, el testimonio de Dios, la presencia maravillosa del Señor, los israelitas comenzaron a apreciar con mayor énfasis el arca de Dios. Es el momento de apreciar la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque entregando lo que Él me pide me puede dar algo mayor. Por eso es tan importante apreciar su presencia. Los filisteos habían capturado el arca y por capturar el arca trajeron molestias a Israel. Es un tiempo de molestias, pero es un tiempo donde la presencia dulce del Espíritu Santo puede darte algo mayor, puede darte algo poderoso, puede darte algo insospechado, pero para eso le tenés que agradar. ¿En qué? En lo que Él te pida. Qué lindo es saber que lo que a Dios le agrada, número uno, es que tengamos de Él y apreciemos de Él su presencia. Apreciemos de Él su presencia. Cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto, nunca imaginaron que Dios iba a hacer lo que hizo. ¿Sí? Porque en toda presión o en toda molestia del enemigo siempre hay algo poderoso que Dios quiere hacer. No te olvides. Por eso no tenés que dar lugar al desánimo, al descontento, a la depresión. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo poderoso en aquello que es una molestia. Por eso es tan interesante saber que lo que Dios me pide es algo que le tengo que facilitar. Porque si lo hago, Él me va a dar algo mayor. ¿Y qué es lo que Dios me quiere dar algo mayor? ¿Qué es eso mayor de Dios sobre mi vida? Es su rica presencia. Vuelvo a insistir, los filisteos no contaban que en ese cofre que estaba la presencia del Señor, se lo habían llevado. ¿Por qué? Porque el cofre estaba cubierto de un material de oro. Y entonces ellos creyeron, vamos a llevarnos el oro y vamos a hacer algo al respecto, vamos a capitalizar ese valor, pero no sabían que en aquella caja, en aquel cofre, estaba la misma presencia del Dios del todo, el cielo y de la tierra. Como está en tu corazón, ese cofre pequeño que es tu corazón, allí está la presencia del Señor. Por lo tanto, no lo menosprecies, no lo tengas en poco, porque eso es algo que molesta al enemigo y te da una victoria contundente. Por eso tenés que apreciar lo que hay en tu corazón, que hay una presencia salvadorífica, una presencia que revolucionó el cielo y la tierra, una presencia que cambió el curso de la historia, y es la presencia que te va a sacar de toda molestia de este tiempo que se está viviendo, ¿sí? Por lo tanto, lo que a Dios le agrada, número uno, es ¿qué cosa? Su presencia. Cuando el cofre de la presencia había sido depositado en el templo de Dagón, dice la Biblia que al otro día los filisteos fueron y encontraron que la misma estatua de Dagón se había caído. Entonces la colocaron en su lugar. Qué tremendo es cuando la presencia del Señor no está en una vida, no está en una persona, no está sobre algo, se puede caer. Por eso es el momento de recibir manifestaciones de la persona del Espíritu Santo, manifestaciones de la personalidad del Espíritu Santo, manifestaciones de la voluntad del Espíritu Santo, manifestaciones de la guía del Espíritu Santo, porque entonces nada te va a hacer caer.
Porque hay cosas que nos hacen caer, nos molestan, pero cuando tenés la presencia divina del Espíritu del Señor, estás en pie, estás bien. Al otro día fueron de vuelta al templo y encontraron que la estatua ahora tenía cercenada la cabeza y las manos. Es que cuando la presencia del Espíritu del Señor no está en una persona, esa persona, como cabeza de hogar, como cabeza de su matrimonio, como cabeza en su trabajo, como cabeza en el ministerio, se cae, se corta. Por eso es tan importante no perder la presencia del Espíritu como cabezas en nuestra familia, como cabezas en nuestro hogar, porque terminamos siendo cola cuando la presencia del Señor no está sobre nosotros. Es fundamental en este tiempo tener esa oportunidad de tener la iniciativa en nuestra vida, en nuestra familia. Pero ¿cómo vamos a tener la iniciativa? ¿Cómo vamos a hacer autoridad? ¿Cómo vamos a dar determinaciones si no tengo la presencia del Señor? En verdad todo se hace cuesta arriba, pero con la presencia del Señor, cuando aprecio esa presencia, entonces nada en mí se cae y todo en mí tiende a estar en su perfecto lugar. Pero también hay otro dato. No solamente dice las escrituras que estábamos leyendo, se cayó esa estatua, sino que también tenía cortada la cabeza y tenía cortadas las manos. Es que cuando de repente hay algo en una vida que la presencia del Señor no está, pierde el servicio, pierde el trabajo, pierde la oportunidad de progresar. Por eso es tan importante tener la presencia del Espíritu, porque no solamente te va a ayudar a que puedas ocupar tu lugar de autoridad, de determinación en tu casa, en tu trabajo, en donde sea, o en la iglesia, sino que también te va a dar la oportunidad de poder servir al Señor, de poder trabajar en lo laboral, en lo natural. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir y a facilitar fructificar. De lo contrario, es como que se corta, es como que se detiene, es como que se frena ese servicio a Dios, ese trabajo, eso que quiero progresar también económicamente. No se me permite, ¿por qué? Porque me falta la presencia del Señor. Pero es el momento de apreciar la presencia. Moisés, después de 40 años en el desierto, él decía: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me quites de aquí. Él tenía experiencia, pero no era lo mismo que presencia. Una cosa es la experiencia que puedas tener y otra cosa es la presencia. La experiencia te ayuda, te acredita en cuanto a lo que fue el pasado, el día de ayer, la vieja vida, la vieja etapa de nuestro cristianismo, que puede haber sido linda, pero quedó en el ayer. Son experiencias, claro que sí, pero quedó en el pasado. Pero la presencia es algo del presente. La presencia es algo del mañana, del futuro. Es algo de todos los días. Por eso debo abrazar la presencia más que la experiencia. Me gusta la canción de mi hijo que dice: mi hijo más grande, me abrazarás, ¿no? Porque habla de una presencia, de que el Espíritu Santo te abraza y recibís la presencia preciosa del Espíritu que te hace apreciar su divinidad, su esencia. Y es lo que Dios nos quiere dar. ¿Qué es lo que Dios está buscando? ¿Qué es lo que Dios le agrada? Le agrada, número uno, que apreciemos su presencia. Tal vez pedimos tantas cosas en nuestro diario vivir, en nuestra vida, que Dios nos libre, que Dios nos sane, que Dios nos liberte, pero es el momento de orar con sabiduría. ¿Y cómo oramos con sabiduría? Cuando pedimos primeramente lo del reino de Dios. ¿Y qué es lo del reino de Dios? Su presencia, la presencia del Rey de Reyes. Dame tu espíritu, dame tu presencia, dame de ti. Por eso David decía: Señor, estoy sediento de ti, como el ciervo en el desierto, estoy sediento, mi alma tiene sed de ti. Eso habla de querer tener una presencia del Espíritu que te permite que jamás estés caído, que jamás pierdas la cabeza y que jamás haya limitación en tu servicio, en tu trabajo, en todo aquello que de repente el Señor te ha confiado. Así que lo que a Dios le agrada, número uno, es su
presencia. Me acuerdo que hace un tiempo atrás, hace un par de años ya, había ido a ver al pastor Fraser en una conferencia y estábamos viviendo en Merlo, provincia de Buenos Aires, en el oeste, y esta celebración sucedió allí cerca de la cancha de River Plate. Entonces era una zona muy especial para trasladarnos después. Habíamos ido con un vehículo de la empresa y bueno, se hizo tarde, bastante tarde encima. El recorrido hasta Merlo, hasta mi casa, era bastante extenso. Así que en aquella noche, cuando me acosté a dormir, en verdad pensé que no iba a dormir mucho porque me tenía que levantar temprano y me había acostado tarde. Y dije, voy a dormir poco. Y descansé. Y cuando me levanté a la mañana, sentí en todo mi cuerpo, sin haber pedido nada a Dios, sentí en todo mi cuerpo que había dormido como si hubieran sido 12 horas, como si hubieran sido muchísimas horas, y me sentí descansado como si hubiera dormido todo un fin de semana. Eso lo hace la presencia de Dios. Busca la presencia, aprecia la presencia y todo lo que te molesta va a ser arrancado fácilmente. Pero primero búscalo a Él por encima de todo y vas a ver que Él te pone por encima de todo también. Gloria al Señor. Lo que a Dios le agrada, número uno, es que tengamos y apreciemos su presencia. Lo que a Dios le agrada, lo que Dios está pidiendo, lo que Dios está buscando para darnos algo mayor, es que tengamos amistad con Él. Número dos. Qué interesante es ver que Abraham era un hombre que Dios lo había levantado, lo había catapultado a un nivel mayor, pero cada vez que Dios le daba una palabra a Abraham, era una palabra que venía no todos los días, venía cada aproximadamente 10 años. Imagínate con recibir una palabra como en el caso de Abraham cada 10 años. Ahora recibimos palabras todos los días, estamos saturados, apreciamos la palabra, pero es como que la cambiamos, es como que de repente hoy escuchamos una palabra, mañana otra, mañana otra. Nosotros estamos dando todos los días, lunes, martes, jueves y viernes prácticamente. Hay viernes que no lo hacemos, pero estos 4 días audio y después miércoles, sábado y domingo videos. Y todos los días estamos dando y entregando palabra. Pero Abraham, el padre de la fe, tenía una implicancia interesante el dato. Por lo menos así lo vemos, que cada 10 años el Señor le daba una palabra. ¿Qué pasaría en nuestra vida si cada 10 años recibimos una palabra? O si vivimos en países, no como Argentina, sino como China o como países de Medio Oriente, donde está restringido el Evangelio y no pueden tener una Biblia y no pueden leer la palabra de Dios con facilidad. Por eso acuñá la palabra del Señor, tenela presente siempre, porque de ella mana la vida, de ella viene la victoria. Ahora, Abraham, a pesar de tener esporádicamente la palabra del Señor cada 10 años, 12 años, de repente él lo que siempre se mantuvo fue, sin ver nada, se mantuvo intacto. Se mantuvo con esa palabra, se mantuvo experimentando y viendo y manteniéndose permanentemente, aunque de repente el tiempo transcurriera, siempre con una palabra. Y cuando llegaba el cumplimiento de los 10 años o de los 12 años que Dios le volvía a hablar, tal vez le renovaba la promesa y no le cambiaba la palabra. Y el hombre permanecía en la palabra. Noé, después de tantos años, Dios le dio una sola palabra, que vendría un diluvio, que vendría el fin, que vendría un naufragio, que vendría una inundación sin precedente. ¡Qué tremendo! Le había dado una palabra. Es el momento que podamos entender que nuestro Dios nos habla para que esas palabras las atesoremos y que esa palabra la apreciemos y la llevemos a lo recóndito del corazón. ¿Para qué? Para enamorarnos de Él, para tener amistad con Él. Llamativamente, Abraham hace algo más que los héroes de la fe del Antiguo Testamento y se convierte en el amigo de Dios. Si queremos en este tiempo
saber lo que Dios quiere, darle a Él lo que Él nos pide para darnos algo mayor, tenemos que entender que lo que Él nos pide en este tiempo es que seamos sus amigos, que puedas ser y tener una amistad con Dios, que puedas en este momento apreciar la amistad con Dios. ¿Y qué es lo que hizo Abraham que no lo hicieron otros? Dice la Biblia que Abraham lo que hizo puntualmente fue entregar el legado a su hijo, a las generaciones futuras, de la experiencia que había tenido con Dios. El Señor dice de Abraham, yo sé que Abraham va a entregar esta palabra a su descendencia. Y es el momento de hacer lo mismo, de que en nuestra casa podamos entregar una palabra de fe, una palabra de vida, diciéndole a nuestros hijos, oraste, leíste la Biblia, alabaste al Señor, porque a veces tenemos tiempo para todo, menos para apreciarlo a Él. Por eso es el momento de apreciar su amistad, de tener esa amistad que tenía Abraham con Dios. Dios quiere tener una amistad con vos. Dios quiere ser tu amigo. Vos querés ser el amigo del Señor, querés ser la amiga del Señor. Todo es posible para el que cree. Por eso es el momento de hacer algo más. Decirle a nuestra casa, decirle a nuestra familia de este Dios omnipotente, inmaculado, un Dios maravillosamente hermoso. La Biblia enseña en todo el Antiguo Testamento puntualmente que Dios se rotula, se define como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham, el papá de Isaac, el hijo, y de Jacob, el nieto. Qué interesante. Y se presenta ante Moisés de esta manera. El Dios generacional es el Dios que quiere ser amigo de tu persona, pero tenés que hacer algo más. Darte la oportunidad y persuadirte de que tu hijo, tus hijos, tus nietos, la descendencia futura puedan tener y abrazar a Cristo. Y entonces vos y yo podamos convertirnos en amigos del Altísimo Dios de Israel. Lo último que te voy a comentar, que a lo que a Dios le agrada, número uno, tiene que ver con su presencia, ¿sí? Que podamos apreciar su presencia. Número dos, lo que a Dios le agrada es que podamos apreciar su amistad. Y número tres y último, lo que a Dios le agrada es que podamos apreciar su mensaje. Dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, ¿sí? Entonces, hay cosas que quizás no estamos haciendo como deberíamos, querida iglesia. Te hago una pregunta muy corta. En el día de hoy, miércoles, ¿le hablaste del Señor a alguien? ¿Pudiste poner en la red social algo del Evangelio? ¿Pudiste dar una buena noticia a la persona que te rodea en el día de hoy? En el día de hoy, ¿pudiste sembrar semilla de eternidad? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. A veces pecamos porque omitimos lo que tenemos que hacer. Por eso, para arrepentirnos de toda falta de evangelización, porque una cosa es la práctica, pero otra cosa es la prédica. Dios te quiere dar una vida práctica en fe, pero otra cosa es la predicación del Evangelio, porque a través de esa práctica de la predicación va a venir la esencia de la vida cristiana. Va a venir sobre mí la fe. Hoy en día, una de las cosas que se está perdiendo es la fe, la esperanza. ¿Cómo va a venir la fe y la esperanza? Practicando la predicación, practicando la prédica. Eso te va a permitir que lo que podás predicar lo puedas retener en fe, en esa práctica. Esa práctica de predicar te va a traer fe y te va a dar el entusiasmo que estás necesitando. Por eso nos tenemos que arrepentir quizás de no predicar.
Es un momento para hacerlo como nunca antes, porque la gente lo está necesitando, porque nosotros lo estamos necesitando. Y esto es un boomerang, cada vez que entregamos, recibimos. Y para arrepentirnos hay dos palabras que nos enseña la Biblia. Una palabra está en Levítico 25 que se llama Shav, C de sol, o mejor dicho, S de sol, H, A y V corta, Shav, que quiere decir cambiar mis pasos, ¿sí? Tengo que cambiar mis pasos para arrepentirme de toda omisión de no predicar. ¿Y cómo hago para cambiar mis pasos? Antes no predicaba, ahora tengo que comenzar a apreciar el Evangelio, a predicar, a hablar del Señor. Tal vez no nos podemos movilizar de nuestras casas, pero lo podemos hacer con un teléfono, con una carta, con un mensaje. Aprendamos a predicar a la gente que no tiene a Cristo, a gente que nos está mirando en Facebook. Pongamos algo de lo que es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Buenas noticias, ¿para qué? Para esta tierra tenemos vida abundante, dice el Señor Jesús en Juan 10, y para la vida que sigue es vida eterna. Para esta tierra es vida abundante y para la vida que sigue es vida eterna. Mire si tenemos para hablar del Señor. Por eso tenemos que arrepentirnos en cuanto a qué. En cuanto al Shav, según Levítico 25, quiere decir cambiar nuestros pasos, nuestros hechos. Y dice Mateo 4:17, Jesús llegó a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentimiento, esta palabra en griego quiere decir metanoia, que significa cambiar de pensamiento. No solamente cambiar de hecho, sino también cambiar de pensamiento. Porque puedo dejar de hacer lo que estaba mal, es decir, predicar, pero si no me vuelvo al Señor y le digo que lo quiero hacer porque Él me lo está ordenando, porque presento al primer evangelista que es Cristo, porque cuando entrego recibo mayor fe, mayor gloria, mayor unción, entonces ahí cambio mi pensamiento, hay una metanoia, es un cambio combinado, un arrepentimiento combinado, cambiar los hechos para entonces cambiar mis pensamientos, y entonces el arrepentimiento es genuino, es rotundo, y entonces así aprecio lo que el Señor me ha encomendado. ¿Qué nos ha encomendado en este tiempo? Como nunca, que hablemos de la figura hermosa de Jesucristo, ¿sí? Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, no a alguna criatura, a toda. Y luego dice: id. Es una orden, y después a todo el mundo. Y esa manera de ser enviado, Dios dice, para que recorramos todo lo que podemos, para que toda persona, hombres, niños, mujeres, ancianos, de cualquier edad, acepten a Jesucristo y puedan tener una vida para siempre. Ese es el deseo de Dios, que todo hombre, toda mujer lo conozca a Él y tenga vida para siempre. Es el Dios de poder, de amor, inconmensurable gracia. ¿Para qué? Para que nosotros el legado que Él nos ha dado lo podamos impartir, podamos apreciar su mensaje, porque la gente está molesta de tantas cosas, podamos apreciar el mensaje y con ese mensaje y con ese evangelio de poder podamos transformar todas las molestias, aún las propias, porque mayor es el hecho de dar que de recibir. Cuando yo doy, toda molestia personal es arrancada. Cuando yo doy, toda molestia de las personas es arrancada. Y podemos practicar la vida cristiana. Práctica es predicación. Poder practicar la vida cristiana es predicar especialmente acerca de Jesucristo. Y entonces la fe crece el poder, crece todo aquello que de repente el Señor nos ha prometido. No importa el tiempo que hace que conoces al Señor, lo importante es que puedas saber que lo que a Dios le agrada es que aprecies su mensaje, ¿sí? Se dice que hay 3 clases de barcos. Está el barco de remo, donde de repente podemos llegar a tener una velocidad conforme a nuestras fuerzas.
Por eso es que a veces el barco de la vida cristiana, el barco de cada uno de nosotros, es como que se detiene porque nuestras fuerzas se agotan. También está el barco a vela, donde a veces los vientos de las bendiciones vienen. Entonces ahí el barco a vela comienza a tener una velocidad. El viento de la bendición, de los momentos buenos, de la gracia salvadorífica viene y entonces el barco tiene una velocidad interesante. Pero cuando esos vientos dejan de estar sobre la embarcación, entonces es como que también el barco se puede llegar a detener. Y está el otro barco, que es el barco moderno, donde siempre el barco tiene una velocidad constante. Necesitamos al Espíritu moderno, al Espíritu Santo, para que siempre nos dé una velocidad constante y no haya circunstancia y no haya momento malo, momento que trae algún tipo de molestia, no haya nada que pueda incidir que nuestra embarcación nos siga surcando las aguas de esta vida, de este planeta, y podamos arribar entonces, con la ayuda de lo alto, a buen puerto. Vamos a orar en esta noche. Deja que la rica palabra del Señor, lo que a Dios le agrada, que es su presencia, su amistad y su mensaje, lo puedas recibir, lo puedas tomar, porque cuando le damos a Dios lo que Él nos pide, Él nos da algo superior. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta rica palabra, Señor. Tu palabra es nutritiva, es sabrosa. Nos hemos ambullecido, nos hemos profundizado, Señor, en tu palabra. Señor, en esta noche, para que tu palabra, Señor, nos dé la victoria que necesitamos. En esta hora mira a todo aquel que está viviendo un momento de flagelo, de necesidad, de molestia. Te ruego en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo les arranque de toda molestia. Señor, los arranque de toda situación confusa y la fe no sea robada y la esperanza no sea robada. Y, Señor, todo lo que tú nos has dado en nuestras vidas, que son testimonio, que son mensaje, que son plataforma de vida, plataforma de evangelización, no se pierda, Padre. Rechazamos toda obra del infierno en el nombre poderoso de Jesús. Todo virus mortal sea rechazado, sea librado tu pueblo, Señor, y podamos apreciar tu presencia, podamos apreciar, Señor, tu amistad, podamos apreciar tu mensaje como nunca. Transfórmanos en este tiempo en antorchas vivas para entregar la vida del Evangelio, para poder practicar, Señor, lo que predicamos y que podamos predicar, porque de esta manera estamos practicando una vida de fe. Señor, te ruego que toda experiencia de cada hombre, de cada mujer que me ve, Señor, que ha sido significativa, pueda ser tomada en cuenta, pero más podamos realmente recibir, Señor, en este tiempo, tu presencia más que toda experiencia. Trae una presencia viva de tu persona, trae la persona de tu Espíritu, Señor, las manifestaciones de los dones de tu Espíritu, Señor, el poder de tu Espíritu, Señor, la personalidad de tu Espíritu, sobre todo aquel que está viendo y oyendo. Reciban, Señor, una unción nueva. Recibe una unción de resurrección. Recibe ahora una unción de sanidad, de libertad, de toda molestia. Recibe ahora, en el nombre de Jesucristo, una iniciativa, una autoridad que habías perdido por no tener la presencia. Recíbela en el precioso nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú lo haces en el nombre de Jesús. No queremos terminar sin que antes, en esta noche, puedas hacer en esta hora un compromiso con el Altísimo, Dios de Israel, puedas entregar tu vida a Cristo o te puedas reconciliar. Es el momento de zambullirnos profundamente en la presencia del Señor. Para eso
tenés que rendirte, tenés que hacer una simple oración y tenés que seguir los pasos simples de la palabra del Señor. Claro que se puede, con Cristo todo se puede. Tenemos que ser buenos para lo bueno y no buenos para lo malo. Antes éramos buenos para lo malo, ahora tenemos que hacer, con la ayuda del Señor, ser bueno para lo bueno. Repetí conmigo, detrás de cada frase, repetí conmigo, Padre Dios, decilo, Padre Dios, en esta noche, tal como soy, vengo a ti, reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora, por tal motivo acepto al Señor Jesús, entra en mí, vive en mí, mora en mí, en el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mañana y pasado estaremos saliendo en audio, Dios mediante, el sábado y el domingo en videos. Queremos que nos conectes, queremos saber de vos, queremos escuchar del otro lado cómo te va, si querés después dejarnos algún mensaje, algún sticker. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por la atención, bendiciones. Dios te bendiga para siempre, iglesia.